Hola muchachos, buenos días. Qué gusto volver a verlos. Puse mi cámara para que sepan cómo estoy. Estoy bastante bien. Espero que ustedes también lo estén bien y que sus familias se estén cuidando mucho. Y que no se aburran tanto, ¿ok? El tema de hoy es Perú contemporáneo. Ahí está mi nombre por si acaso para los que no se acuerdan cómo me llamo. Para poder un poco terminar de ver lo que quedó pendiente, ¿no? Los presidentes que quedaron pendientes la semana antes de iniciar esta cuarentena. Y de paso prepararnos para el próximo ciclo que va a ser pronto, entiendo que va a ser en estos días. Ya Luis o los demás chicos se pondrán en contacto con ustedes y espero que nos sigan de manera virtual. Ya se van dando cuenta cómo voy a funcionar o cómo vamos a funcionar todos en este momento. Y vamos a empezar un poco recordando al oncenio de Leguía. Como se habrán dado cuenta, el oncenio de Leguía ya es década de los 20. Y podemos ver su rostro. Cosas importantes de Leguía que ustedes tienen que recordar y si gustan pueden ir anotando, ¿no? Su gobierno va a ser llamado Patria Nueva, porque pone fin a la República Aristocrática, pelea con el Partido Civil, con los ricos de este país, por lo tanto es apoyado por la clase media y los sectores populares. Cuando hablamos de sectores marginados, estamos hablando de obreros, artesanos, campesinos, gente que no tenía o que era desplazada en la República Aristocrática. Debido a esto, la clase media va a promover la creación de dos partidos políticos muy importantes en este país. Uno de ellos es el APRA. Como ustedes y yo recordaremos, el APRA fue fundado por Raya de la Torre en México. Es fundado en México porque él es deportado por ser un opositor a la guía. El APRA va a proponer nacionalizar las tierras y la industria y rechazar la influencia o la dominación norteamericana en nuestro país. Otro partido muy importante es el Partido Socialista, dirigido, como ustedes ya saben, por José Carlos Mariátegui. Él trae las ideas marxistas a este país. Y para Mariátegui el principal problema es el indio, el problema del indio, que estaba siendo oprimido por los hacendados y por los gamonales. Recuerden que Gamonal es el hacendado de la sierra. Como ya ustedes saben por literatura, la obra principal de Leguía fue obra de Mariátegui, Los Siete Ensayos, ¿cierto? Y aquí se va a promulgar la Constitución de 1920, que es la primera de este siglo o del siglo XX, y que va a ampliar el periodo presidencial a 5 años y va a reconocer la legalidad de las comunidades campesinas. Por lo tanto, los gamonales ya no les pueden quitar las tierras a los campesinos, las comunidades ahora tienen títulos de propiedad, son personas jurídicas y defendidas por el Estado. Muy importante. Si ustedes ven ese cartel, vamos haciendo un poco de idea. ¿Dónde creen ustedes que podrían colocar ese cartel? ¿En qué parte del Perú o de Sudamérica podríamos colocar ese cartel? Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de la década de los 20. Todavía teníamos un problema limítrofe con Chile muy fuerte debido a que el plebiscito establecido en el Tratado de Ancón nunca se realizó por la negativa de Chile, ya que ellos querían apoderarse de Tacna y Arica. Por lo tanto, el cartel que ustedes están viendo es publicado en todas las calles de la ciudad de Tacna, una forma de mantener la idea de que van a regresar a ser parte de nuestro país. Otro hecho importante en la época de Leguía es la celebración de los centenarios de tanto de la independencia como de la batalla de Ayacucho. Y para celebrar estos hechos vamos a realizar una serie de obras públicas gracias a préstamos obtenidos con Estados Unidos, por lo cual la dependencia económica hacia Estados Unidos se acrecienta con Leguía. Se hacen obras públicas como la Plaza Bolívar, la Plaza San Martín, que son las plazas más importantes de este país. Aparecen parques, el Parque Universitario, que ustedes seguramente lo ven ahí frente al hueco, en la Avenida Bancay, el Parque de la Reserva, que hoy es parte del Circuito Mágico del Agua, y también se hacen obras, avenidas como la Avenida Leguía. Hoy ustedes y yo a esa avenida le vamos a llamar Avenida Arequipa. La ley de conscripción vial, tal vez ustedes no entiendan muy bien el término de conscripción, pero sí pueden manejar la última palabra, vial, carreteras. Por tanto, es una ley para construir carreteras. ¿Okay? Pero las carreteras se tienen que construir de manera gratuita, por turnos, obligatoria para el Estado. Miren ustedes las características que yo acabo de mencionar. Trabajo gratuito, obligatorio, para el Estado. Los tres elementos básicos de un sistema de trabajo indígena llamado MITA. Por tanto, a la ley de conscripción vial también le vamos a llamar MITA republicana. ¿Okay? Por tanto, el abuso hacia el indio se mantiene en esa época. Y para defender al indio de este abuso se crea el patronato de la raza indígena, se establece el Día del Indio, y surge un movimiento cultural que busca revalorar al indígena como ser humano en lugar de discriminarlo. A eso ustedes y yo por literatura le vamos a llamar indigenismo.
y también se va a establecer el Tratado Salomón-Lozano que pone fin a los límites con Colombia. Cedemos a Colombia el trapecio amazónico, Colombia tiene salida al Amazonas, y con el Tratado de Lima se pone fin a los problemas con Chile y Tacna regresa a nuestro país. Como ustedes también recordarán, a finales de la década de los 20 se produce la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, el crack de Wall Street, produciéndose el derrumbe de muchas empresas y quiebre de algunas más, ¿no? Por tanto, Leguía es derrocado por militares en el país, dando origen al tercer militarismo. En esta imagen que ustedes pueden ver ahí, se ve un tranvía, o ese tranvía recorre las principales calles de Lima en esa época, hoy ustedes eso le llamarían metropolitano, y si ven la parte superior de la imagen, van a ver que estamos hablando de la Plaza San Martín, ahí se puede ver claramente la Plaza San Martín. Otro es una vista panorámica también de la Plaza San Martín, y esta avenida es la Avenida Leguía, hoy Avenida Arequipa, ¿no? Qué diferente en verdad, como se puede ver ahora, ¿no? El tercer militarismo decae en los 30. Si ustedes recordarán, en la década de los 30 en Alemania estaba Hitler, en Italia está Mussolini, en Japón está Hirohito, para los que son otakus alienados, en España está llegando Franco al poder. Por tanto, el fascismo se difunde por todo el mundo. En el Perú también van a llegar esas ideas, básicamente de la mano con Sánchez Cerro. Como ustedes recordarán por sus clases de historia universal, el fascismo está en contra de los partidos de izquierda, está en contra de las libertades democráticas y de la libertad de expresión. Por tanto, con Sánchez Cerro, para conseguir el apoyo popular, se va a establecer el voto femenino municipal y el APRA va a ser declarado ilegal. Eso va a provocar que el APRA se rebele contra el gobierno. Y para resolver las crisis económicas llega la misión Kemmerer, que busca poner fin a la crisis financiera de este país. Como ya te dije, debido a la ley de emergencia en la cual el APRA es declarado ilegal, ellos se van a rebelar en la ciudad de Trujillo, se produciéndose la matanza de Chanchán. Fueron asesinados más o menos 5.000 apristas en la ciudadela y se promulga la Constitución del año 33. Esta Constitución amplía el periodo presidencial a 6 años, elimina las vicepresidencias, por lo cual el presidente ahora tiene todo el poder, y además vive la participación de partidos políticos internacionales. El APRA fue fundado en México, por tanto, de manera muy sutil, el APRA es declarado ilegal en ese momento. Además, se van a realizar problemas limítrofes con Colombia, conflictos conocidos como incidente de Leticia. Poco tiempo después, Sánchez Cerro es asesinado, reemplazado por Benavides. Si ustedes ven estas dos fotografías, ustedes pueden ver claramente de la derecha el perfil de la torre, el año 32, año en el cual se produce la matanza de apristas en la ciudadela de Chanchán. Se ve gráficamente en la imagen de la izquierda que ustedes pueden ver ahí. Okay. El tercer militarismo, muchachos, también va a terminar una segunda etapa con Óscar R. Benavides en su segundo gobierno. En la época de Benavides se va a dar una ley de amnistía que busca hacer las paces con el APRA, evitando un enfrentamiento mayor, una guerra civil posteriormente, que nunca se dio por suerte, y se van a realizar obras públicas como la carretera panamericana y la carretera central. Eso va a promover el desarrollo de empleo, porque está la carretera panamericana, central, el hospital obrero, que hoy ustedes llaman Hospital Almenara, se establece el Seguro Social Obrero, que ustedes llaman hoy SIS, y debido a esta época de paz, el APRA va a tratar de conspirar en contra de Benavides. Benavides se va a dar cuenta de esto y decide sacarlos del poder persiguiéndolos. A eso se grafica en una frase que ustedes conocen llamada el APRA nunca muere. ¿Okay? Y además se promulga el Código Civil del año 36 en el cual legaliza el divorcio. Y ya a final de su gobierno se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Estamos entrando a la década de los 40, a eso le vamos a llamar democracias endebles, pero también se le puede llamar primavera democrática, por si acaso. Iniciamos con el gobierno de Prado, aquí ustedes pueden ver su gráfica. Con Prado se da el censo del año 40, que es el primer censo del siglo XX, en el cual se demuestra que más de 7 millones de personas viven en el país, de las cuales el 50% es analfabeto y más de la mitad vive en la zona andina. Para resolver estos problemas se van a dar campañas de alfabetización en toda la zona andina y selva central, se promueve la educación secundaria gratuita y legalizamos algunos partidos en una época de democracia, ¿no? El APRA y el Partido Comunista son legalizados. Pero mientras eso está pasando en el país, Ecuador decide invadirnos por la zona norte, produciéndose la guerra del 41 con ese país. Dentro de la guerra, la batalla más importante es la batalla de Salumilla, que duró 6 meses,
En esa batalla obviamente nosotros ganamos, ocupamos Guayaquil a través de una técnica de paracaidistas y dominamos el país, la guerra, ganamos, el héroe es Quiñones, como ya todos recordamos, y la guerra termina con la firma del protocolo de Río de Janeiro, cuyos países garantes son Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. ¿Ok? Además, rompe relaciones con los países del eje, es decir, Alemania, Japón e Italia, debido al ataque japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor. En esta etapa también las exportaciones peruanas suben debido al desarrollo de la guerra. En esta imagen que ustedes están viendo se va a ver un tanque, bastante antiguo por cierto, que ustedes recuerdan, y ven el uniforme de las personas que están encima del tanque, que es un uniforme y casco totalmente diferente al uniforme que hoy usa la Fuerza Armada. Esos tanques, esos uniformes, eran los tanques y uniformes que el Estado peruano utilizó en la guerra del 41, con los cuales ganamos. Esos tanques hoy se exhiben en la Escuela Técnica del Ejército y frente a la Escuela Superior de Guerra también en Chorrillos. Otro presidente de este periodo es Bustamante y Rivero, que llega al poder a través de una alianza política con el APRA, formando un bloque llamado Frente Democrático Nacional o Fredena. Y ustedes se han dado cuenta que el APRA lo apoya, pero no porque confía en Bustamante, sino porque quiere controlar el Congreso. Y ustedes y yo sabemos que el que controla el Congreso controla este país. Por tanto, las leyes que se van a dar son leyes que benefician al APRA o a los aliados de este mismo, pero no buscan el beneficio del país. Se van a realizar obras públicas, como por ejemplo el Hospital Hipólito Unanue, también llamado Bravo Chico, y se hacen campañas de irrigación en la costa norte. Aparece Olmos, por ejemplo, el proyecto Olmos se da inicio en esa época, y se promulga el Decreto Supremo de las 200 millas de soberanía marítima. Además, se pone fin a la explotación indígena en la zona andina con la ley de naconaje, por la cual ahora los campesinos son obligados, deben recibir un sueldo por el trabajo que realizan, lo cual para ustedes y para mí es obvio. Se firma el acta de Sechura con la IPC, por el cual la empresa norteamericana ahora decide, por fin no decide, acepta pagar impuesto a la renta al Estado peruano, lo cual es muy beneficioso para nosotros. Y debido a este enfrentamiento entre el Estado y el APRA, la oligarquía va a echar la culpa de la crisis al APRA y el enfrentamiento entre el APRA y la oligarquía una vez más se va a dar. Este enfrentamiento es tan fuerte que termina con el asesinato de un miembro de la oligarquía llamado Francisco Graña, que era el presidente del diario La Prensa en ese momento. Además, debido al proceso de modernización de la costa peruana, es que se va a iniciar un proceso de migración interna. Van a empezar a llegar gente de la zona andina a las ciudades costeñas, básicamente Trujillo, básicamente Lima. Pero en el caso de Lima se van a ubicar dentro de la ciudad de Lima, dentro del casco urbano de la ciudad de Lima. Y aparece la primera barriada de Lima llamada el Cerro San Cosme, que luego dará origen al distrito del Agostino. Y el Cerro San Cosme inicialmente va a ser poblado por los trabajadores de la parada, que está al frente del cerro justamente, ¿no? Y para atender las necesidades de estos migrantes es que se va a crear el Plan Nacional de Vivienda, creando unidades vecinales. Una de las más conocidas es la unidad vecinal que está frente a la Universidad de San Marcos también. A nivel internacional se van a dar dos hechos muy importantes. Se inició la Guerra Fría y el Perú en la época de Bustamante, y también el Perú logra ingresar al organismo de Naciones Unidas. De ahí para adelante somos miembros de ese país, de ese organismo. Bustamante es derrocado por Odría, ahí ustedes pueden ver la foto de ese señor, entramos a la década de los 50, y con la Ley de Seguridad Interior, el APRA es declarado ilegal una vez más. Antes de Maya La Torre se va a exiliar en la Embajada de Colombia por 5 años. Y para calmar a la población se van a dar una serie de obras públicas. Por ejemplo, se establece el voto femenino presidencial para mayores de 21 años siempre cuando sean alfabetas. El CAEM, Centro de Altos Estudios Militares, sirve para que los militares u oficiales del Ejército y de la Fuerza Armada sepan cuáles son los principales problemas de este país y cuáles podrían ser las soluciones a dichos problemas. Se da un aumento de obras públicas, lo cual permite un aumento del trabajo en todo el país. Se construye el Estadio Nacional, las grandes unidades escolares que seguro ustedes conocen o han estudiado en alguna de ellas, grandes unidades vecinales, los barrios obreros del RIMAC, que son muy famosos, el Hospital del Empleado, hoy se llamaría Rebagliati, el Seguro del Empleado, hoy se llama de Salud, y las barriadas fuera del casco urbano de la ciudad de Lima. Aparecen las primeras invasiones, aparece Ciudad de Dios, que da origen a San Juan de Miraflores, aparece el Cono Norte, todo lo que es San Martín de Porro, Los Olivos, Caraballo, Puente Piedra, Independencia, aparece el Cono Oeste, San Juan y Gancho y todas las urbanizaciones que tienen ese distrito, que son N, ¿no? N distrito, urbanizaciones.
Todas estas obras públicas se hacen debido al aumento de exportaciones producido por la guerra de Corea en esa época, en la cual el Perú obviamente se beneficia. En esta foto ustedes pueden ver el Ministerio de Educación, lo que era el Ministerio de Educación. Eso está en la avenida Bancay, frente al Hueco, ustedes seguramente lo deben recordar. Hoy es la sede de la Corte Superior de Justicia, una de las sedes de la Corte Superior de Justicia de este país, ¿no? En esta otra imagen, aquí pueden ver una panorámica del Estadio Nacional justo en su etapa de construcción. En esta imagen pueden reconocer claramente que es Rebagliati, la imagen que ustedes pueden ver, ¿no? Eso es propio de Podría. Luego vendrá el gobierno de Prado Ugarteche. En la época de Prado Ugarteche, aquí lo pueden ver ya un poco mayor, 56-60, este señor llega al poder apoyado por el APRA. Y esa alianza política entre el APRA y Prado va a ser llamada la convivencia. Debido a esta época de paz, se va a desarrollar un boom económico en la pesquería, gracias al desarrollo de la anchoveta. Se promueve la ciudad de Chimbote, por eso que la ciudad de Chimbote va a ser poblada inicialmente por migrantes de la zona andina de Ancash y de la zona de San Martín, que va a llegar por migración. El boom pesquero, gracias a un empresario llamado Banquero Rossi. Nos convertimos en la primera potencia mundial de harina y de aceite de pescado. Crean universidades en Lima, como la de Lima, la Pacífico, Cayetano, y se reabren universidades en provincia, como la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Esta ley de promoción industrial, ya lo vimos, busca justamente eso, ¿no? Aprovechar los ingresos del Estado para que el país se convierta ya no en un país exportador de materias primas, sino en un país que promueve industria nacional. Lamentablemente, esto no se va a dar. Y rompe relaciones con Cuba debido a la revolución que se va a dar en ese país dirigida por Fidel Castro. Aparecen nuevos partidos políticos como por ejemplo la Acción Popular, Fernando Belaúnde, el fundador del partido, Democracia Cristiana, ahí vemos al fundador Héctor Cornejo, y la Unión Nacional Odriguista, como el nombre lo dice, promueve el apoyo hacia Odría. Como también te has dado cuenta, en la Democracia Cristiana ya no existe, existe una variante llamada PPC, Partido Popular Cristiano. Y ustedes pueden ver una imagen de la Feria del Hogar. La feria, como el nombre lo dice, era un evento iniciado a lo que se daba a inicios de año, esperado por toda la ciudad de Lima, justo con las vacaciones de medio año del colegio, en donde los chicos y los papás podían entrar a un lugar gigante en donde encontraban ofertas tanto en electrodomésticos, ropa, calzado. Van a haber puestos de comida gigantes, juegos electromecánicos para los chicos y conciertos de música para la gente joven. Y era todos los días, por eso ustedes pueden ver la fecha, era el evento principal de Lima en ese momento, hasta inicios de los 80. En esta foto vemos al presidente Prado a la izquierda, junto con el presidente Kennedy, lo cual demuestra el acercamiento que había entre esos dos países en ese momento. Luego, para ir acabando ya esta etapa, vamos a hablar de Belaúnde en su primer gobierno, 60, finales de los 60. Lamentablemente Belaúnde no va a tener el apoyo del Congreso porque el APRA y la UNO controlan el Congreso, desatando una oposición feroz en contra de Belaúnde. La crisis política, por tanto, se va a dar. Belaúnde va a tratar de hacer algunas obras para calmar a la población, buscando integrar, por ejemplo, a la costa con la selva, construyendo la carretera marginal de la selva. Se van a construir el aeropuerto Jorge Chávez, se van a hacer complejos habitacionales, las torres San Borja, Limatambo, etc. ¿Okay? Pero también debido a los problemas de la influencia de la revolución cubana es que van a surgir movimientos guerrilleros en el país, como estos dos, ¿no? El MIR y el ELN. El MIR está formado por miembros del APRA, ex miembros del APRA, y el ELN formado por miembros del Partido Comunista del Perú. Ahí aparece un poeta llamado Javier Heró. Otro hecho importante es que Belaúnde busca poner fin al problema del petróleo con el IPC, firmando con ellos el Acta de Talara. Esto provoca, como ustedes ya saben, un escándalo, conocido como escándalo de la página 11, que termina con el golpe de Estado dirigido por el general Velasco Alvarado. ¿Okay? Esto va a terminar con una dictadura y a nivel internacional se va a producir la guerra de Vietnam en esa época. Eso es todo, muchachos. Espero verlos pronto en el próximo ciclo. No se olviden, empezamos la próxima semana. Seguramente ya Luis o Elvis les darán avisos de todo esto. ¿Okay? Nada, espero verlos pronto, muchachos. Cuídense mucho.